comenzamos con la liturgia, en la oración de la mañana, en este domingo de Pascua de la Resurrección, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, Te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para esta mañana del domingo de Pascua. Y la lectura dice así. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite el tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo, en este domingo de Pascua, Pascua de Resurrección, que de alguna manera hace un ciclo entre los 8 días que arrancan el Domingo de Ramos, donde, bueno, por lo menos para la tradición es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Justo este año leímos textos donde, bueno, era un poco distinto, entonces, bueno, esas cosas que pasan también. Tener varios testimonios que han quedado 4 dentro de la tradición canónica, digamos, del texto. Hay otros, bueno, ahí entran después las tensiones, los debates y las discusiones. Y en este recorrido, donde hemos pasado por la Semana Santa, llegando a este 8º día, donde, bueno, también depende de las tradiciones de los evangelistas, se le va dando distintos coloridos, encontramos estos relatos. Justamente veníamos leyendo Juan, entonces ese tiene otro circuito y ahora hemos vuelto a la tradición de los 3 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, con la forma que tenemos hoy en día, porque bueno, Marcos termina, realmente pues hay un apéndice, ¿no? Hoy en día las Biblias hacen esa anotación de que, bueno, texto termina acá y hay apéndices que son procesos posteriores. Marcos termina solo ahí en la situación de las mujeres asustadas de que no está y corta ahí. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo lo leyó también la tradición con los otros relatos? Cuando aparecen Mateo y Lucas, que también por ahí tienen acceso a otras tradiciones más materiales. Y aquí tenemos entonces un relato que le da una vuelta más de tuerca. Si estuviésemos leyendo Juan, creo que Juan debe estar, si uno hace todos los oficios que marca la liturgia del domingo de Pascuas, en el de la tarde, el último, estaríamos leyendo Juan. O sea, es decir, ¿qué hace un poco la cuestión litúrgica también? Por lo menos en teoría, como que coloca en los distintos servicios del domingo de Pascua, de Resurrección, las distintas versiones también. O tener las distintas. Bueno, no lo tenemos, así que nos vamos a manejar con lo que nos toca para hoy, que a diferencia de la tradición de Juan, hemos vuelto a Mateo, Marcos, Lucas, y Lucas entra en la tradición más sinóptica, dicen la gente técnica ahí, ¿no? Porque se los puede poner uno al ladito del otro. Donde
después de los eventos trágicos del Viernes Santo, el primer día hábil, porque tengamos en cuenta que para la época, o sea, el Shabbat, el día de descanso, es un día ahí entre medio, en nuestras tradiciones todavía aparece como el sábado de gloria, y el domingo es el primer día de la semana, aunque claro, con tanta cuestión de tradición cristiana donde eso termina siendo más bien día no laborable, aunque bueno, algunos modelos sociales ya también dejaron eso y se trabaja 7 días a la semana. Pero bueno, el domingo ha pasado más bien a ser el día, justamente por la extensión en una buena parte de Occidente del cristianismo, el día no laborable. Inclusive con esto de decir, bueno, es el día también de, sí, la celebración, la reflexión, y a veces más complicado todavía, porque bueno, sabemos que no tanto la época puntual de la Reforma, esa partecita de Martín Lutero, pero ¿qué pasa después, no? Bueno, claro, el que no iba al culto el domingo y lo pescaban trabajando, lo metían 15 días preso, ¿no? O sea, bueno, el Estado también en todas sus épocas tiene sus cosas. Así que, y bueno, todavía que hay distintas lecturas de las tradiciones en muchos lados, no por estos lados, porque a nadie le importa nada, ¿no? Pero es muy probable que si llegan tarde al culto en Alemania, van a encontrar que la puerta ya la cerraron y le pusieron el pasador. Se van a quedar del lado de afuera, no van a entrar. Y eso es, bueno, no para mantener justamente el ambiente de culto y todo. En realidad tiene que ver más con que después hacían la cuenta de quienes no habían estado para que recibiesen el castigo apropiado. Bueno, todo tiene cada cosa y cada época tiene lo suyo. En medio de todas estas cuestiones de costumbres, tradiciones, huevos de Pascua, conejos, todo lo que se ha ido amontonando alrededor de esto, nuestro pequeño y humilde relato de Pascua de hoy, donde lo que aparece es como dato inmediato de que este tema de la resurrección no es algo que está en la agenda de esta comunidad. O sea, es algo que entra de manera sorpresiva. Por más que, bueno, el mismo texto juega un poco con esto, dice, recuerdan, ¿no? Lo que les decía cuando estaba en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Es decir, hay una vuelta a esto que es el justamente círculo de la interpretación, cómo en nuevos momentos, en nuevos escenarios, en escenarios cambiantes, uno vuelve a leer. No se queda con cómo lo leyó tiempo atrás, sino que lo vuelve a leer hoy. Y bueno, esto es a veces la dificultad en general, ¿no? Hoy, ahora, nos cuesta para muchas cosas releer las cosas de cierto pasado, más allá de su existencia o no, y decir, bueno, pero hoy cómo es, porque vivimos hoy y tenemos que encontrar en nuestras vidas, en nuestros recorridos, respuestas que también funcionen hoy. Entonces, bueno, acá el texto tiene un poco de eso. Lo que ha quedado ahora sirve para volver a leer. Las mujeres en estas tradiciones llegan al sepulcro, que si seguimos leyendo, la idea es que son más. Hay algunas que aparecen los nombres que son como que queda en esto de un testimonio, como que uno termina de hacer una declaración y algunas ponen la firma. Cosa que depende, hoy en día hay ciertas lecturas, tal vez no son las que uno puede tomar del texto en la época. Hay un biblista que dice que es llamativo, porque del mismo modo que hoy en día dice, bueno, como eran mujeres y que no tenían, digamos, socialmente el manejo y administración de sus bienes ni nada, tampoco tenían una voz en la sociedad ni en las estructuras, ¿no? Estructuras muy patriarcales que, bueno, eh, mujeres, menores, siervos, o sea, no, no es solo mujeres, es todo un círculo ahí de gente que no tiene un lugar social. Entonces, que acá aparezcan los nombres como que hay una comunidad que probablemente es posterior,
que toma ese testimonio y aparecen los nombres, como quien se le reconoce el testimonio, aunque los señores apóstoles no lo hicieron. Acá en esta versión lucana está esto, porque si leyésemos Juan a la noche, hay una vuelta más de tuerca, que no la tenemos acá, porque Pedro va, pero queda como en admiración, como decir, bueno, sorprendido grandemente, no más que eso. Después Juan, claro, va junto con el discípulo amado, que bueno, Pedro ve y el otro ve y cree. Y ahí Juan cierra, es decir, ¿dónde entra la fe? Bueno, claro, en este reparto, quién tiene y quién no tiene. Bueno, estas cosas están también en los textos. Y esta vuelta de que de pronto aquí queda el testimonio registrado de aquellas que en el modelo social no tenían lugar. Claro, hay que ir a controlar, ¿no? O sea, el patriarcado tiene que ir a controlar. O sea, el patriarcado se dedica a eso, a controlar, a disciplinar, a cualquiera que quiera. Hoy en día ya no pasa por la cuestión de sexo, es saber quién agarra la manija para... Y ahí está la gran diferencia con lo que trae el Evangelio. Porque el modelo patriarcal es quien agarra la manija para que nada cambie y que cualquiera que se mueva un poquito sea tan castigado como para que los demás digan, no, no vamos a ir ahí. Eso es la cruz. O sea, el punto más alto del producto del pecado humano es eso, en todas las épocas. Entonces, ¿cómo leemos ahora a partir de la resurrección? Porque esa va a ser la pregunta. Donde también la fe judeocristiana, ahora como una continuidad, está relacionada con grupos vulnerables. O sea, bueno, por supuesto que el relato bíblico tiene una mayor complejidad, pero finalmente celebramos Pascua desde una reinterpretación cristiana, pero debajo de la capa está la Pascua de la salida de Egipto. Es decir, que es Dios que interviene en la historia con un acto de liberación a un grupo de esclavos, que pasan de ser esclavos a salir de ahí y tener una promesa de una tierra, que pues todo un tema muy complicado cuando aparecen las lecturas fundamentalistas de eso, porque si no, no habría tanto conflictos en algunos lados. Pero bueno, ¿y cómo gestionar la libertad? Porque ahora el problema que van a tener es cómo se gestiona la libertad. Allá, Israel en el desierto, la ley y cómo va entrando esto, porque, claro, antes hay otro representado con la figura del faraón, aunque probablemente el faraón no estaba ahí administrando la cosa, pero representado como figura, el faraón, que marca cuándo se está, cuándo no se está, cuándo se come, cuándo no se come, cuándo se vive, cuándo se muere, todo. Pero gestionar la libertad viene el problema. Bueno, nuestros relatos bíblicos, justamente porque esto es lo que va a conectar con Jesucristo, la Pascua desde la lectura cristiana, aparece la ley. Moisés, la montaña, las tablas, las primeras que se rompen, bueno, pues hay otras. Moisés enojado las va a romper cuando hay una situación ahí. Después, claro, ¿qué queda? ¿No? Tiene que volver a subir a conseguir otro juego, porque cuando uno le agarran esas rabietas, también hay que ver después qué hace. Y después cuando sube ya no se las da a Dios, no, se las dicta y las tiene que escribir. Escribir es un trabajo importante en la época, no es sencillo. Es tiki, 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 por eso se lee de derecha hacia izquierda, ¿no? Porque hay que estar tallando piedritas. Entonces, claro, las otras, bueno, vinieron del cielo. ¿Las rompiste? Bueno, está bien, te las vuelvo a dar. Pero ahora toma el dictado y trabaja vos. Es un poco lo que el relato nos dice. Cómo se gestiona la ley y la libertad. Y entonces es como que ahí va apareciendo estos modelos que son finalmente también en alguna época aquello que está para gestionar el bien común y la libertad, termina siendo el elemento de la opresión y embromar a otros. ¿Cómo uso la ley para embromar al otro? A ver, ¿qué encuentro para embromar al otro? Cuando su uso debe ser para
el bienestar y proteger al otro y a la otra. Sí, estas tensiones, ¿no? Que es parte del relato. Por eso van a aparecer los profetas a decir cosas y también hacer lecturas de que por haber hecho esto mal es que pasan cosas, el texto. Y llegamos a Jesús, que también San Pablo decir, y ahí es donde a veces nuestras traducciones nos embroman, Jesús es el fin de la ley. Eh, en inglés es un poquito más fácil por ahí porque usa otra palabra, no dice el final, sino aquel que... Y fulfill es una palabra de dar, llenar, dar sentido. En la traducción en el castellano se nos pierde un poquito. Y quedan las lecturas, bueno, con Cristo no hay más ley. Bueno, no, porque vivimos en la tensión de los dos regímenes, ¿no? Ahora, el tema es cómo se va a leer ahora, porque en el Viernes Santo llegamos a la cruz con una especie de paredón donde no hay ningún elemento de esperanza, donde toda la concentración de lo peor del ser humano, de todas y de todos, es justamente condenar y asesinar al inocente como modelo. ¿Sí? Eso es lo que eh, tesis del doctor Ricardo Pietrantonio, el Mesías asesinado, o sea, con todo esto es decir, bueno, ¿cómo es la confabulación para asesinar al inocente? Porque pone en tela de juicio justamente esa estratificación de poder donde aquello que debe estar utilizado para proteger y cuidar se usa para oprimir y embromarle la vida a la gente. Es decir, ahí es donde, bueno, pero ¿cómo se gestiona? Porque el problema es cuando esto se desconecta. Y al cristianismo le pasa mucho esto. Es decir, bueno, Jesús ha resucitado. No nos importa más ni el Viernes Santo ni nada. Entonces está todo bien. Ha resucitado, ya está. Los pecados han sido perdonados. Es todo correcto. Pero ¿cómo articula como integralidad? Porque si no, claro, bueno, entonces todo en esa lectura recortada a los machetazos, eh, bueno, están los que quedan adentro, los que quedan afuera, y está también la parte más terrible, que es volver a construir no el modelo del Evangelio, sino el modelo del patriarcado, el otro, pero disfrazado con Cristo adelante. Y entonces aparece el Cristo de la cultura, el Cristo de los imperios. Es decir, bueno, claro, en un principio hay que ver que estos grupos, y uno los ve en los textos, eran re marginales. Y ahí es donde la fe cristiana toma forma. Claro, después se vuelve imperial, ¿no? Y entonces, claro, el Cristo y el emperador, y ahí muy cerquita. Porque total, atrás, una mala interpretación de la Trinidad, del Dios Padre, en un modelo patriarcal, no en el modelo de los evangelios, que justamente muestra por qué nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, o bueno, también en Juan ahí leemos, dice, cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre, y dice, me han visto todo este tiempo y me dices esto. Dice, claro, ¿dónde la fe cristiana ve a Dios? En la cruz donde justamente pone en evidencia todo el aparato de destrucción, disciplinamiento de un modelo donde unos estarán con el poder y otros están al servicio de esos otros, no del bien común. Y esa es la gran tensión que vivimos, donde Evangelio es la buena noticia, decía el profesor croato allá, sí, sí, es la buena noticia en todos tiempos, dice, pero para el faraón no era buena noticia, que ese evangelio también es muy a lo luterano, es decir, que en realidad en todo el texto hay la evangelio, no está cortado aquí y allá. Dice, para el faraón, la buena noticia de los esclavos que habían recibido un mensaje de Dios, que se iban a ir y que iban a ser libres, no era buena noticia para el faraón, que bueno, que su economía se iba a venir abajo, porque la mano de obra barata se iba. Y bueno, y entonces la tensión, eso es para entender un poco a veces cuando el texto bíblico lo leemos y dice, pero ¿qué dice esto? Pues Dios dice, ve y dile al faraón que va a pasar esto. Dice, pero yo endureceré el corazón del faraón. ¿Recuerdan esos textos? Y dice, pero al final, ¿quiere que se vayan o no? No, claro, la palabra como tal, la verdadera palabra de Dios, es justamente buena noticia para aquellos que están esperando.
Para los que viven de lo contrario, es mala noticia. Entonces, la buena noticia no transforma ahí, sino que endurece. Bueno, lo mismo va a ocurrir cuando uno sigue leyendo el texto. La buena noticia se ha anunciado y a Jesús lo van a crucificar. Y ahora es donde la luz de la Pascua nos vuelve a iluminar la cruz. Ahora vamos a mirar como personas de fe la cruz con otros ojos. Ahí está toda la concentración del producto de lo peor de lo humano. Hay que manejarlo un poquito así, es el producto. No es el pecado, sino es el producto del pecado, porque en estas tradiciones en realidad el pecado es esto de cuando se rompe la relación con lo sagrado. ¿Y qué hace Dios entonces? Bueno, hay una muralla, que es la misma muralla donde termina la cruz, y ¿qué hace? ¿Qué es la Navidad? Dios que se pasa para el otro lado, Dios que salta la pared y se mete en el mundo humano y nace como ser humano. Por eso tiene que conseguir ahí que María le diga que sí, porque bueno, si no, no es creíble, ¿no? Un Dios que viene así, salta y aquí viene con superpoderes a redimirlos, y dice, sí, mira, anda. Bueno, no, no, tiene que ser justamente el Dios crucificado, el Dios que es totalmente Dios y totalmente ser humano, que muere, donde el Dios inmortal muere absolutamente también. Y la teología de la muerte de Dios está aquí en estos textos. Muere absolutamente y resucita. O sea, esto de que cuesta en lo humano, por eso en los primeros siglos de la Iglesia va apareciendo esta noción trinitaria, porque cómo se articula todo esto? Y textos que van por acá, textos que van por allá, bueno, hay que traerlos todos y uno llega ahí. Y ahí la Pascua es justamente esperanza, porque por un lado el Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo, la mejor traducción es levanta el pecado, y pecado es justamente la ruptura con lo sagrado, es un tema de fe, es un tema religioso, no es un tema legal, es un tema de fe. O sea, porque finalmente en el relato, en los primeros relatos, o esos relatos míticos del jardín del Edén y todas esas cosas, en realidad lo que ha pasado es que el primero que ha quedado afuera es Dios. Porque sí, se arma ahí un lío, pero a Dios no le queda otro lugar más que ir a vivirse a lo alto del cielo. No tiene más lugar en medio de la humanidad. La humanidad también ha expulsado a Dios. Y en el relato bíblico, bueno, hay un diálogo o sea, no se corta, Dios sigue hablando desde donde está, pero la tradición cristiana, ¿cómo lo interpreta? Bueno, que Dios finalmente salta a la pared y se mete adentro. Y mantiene el secreto, por eso especialmente Marcos mantiene el secreto. Marcos es muy particular, es el evangelio más antiguo de los que tenemos, tiene el secreto. No se debe decir que es el Mesías. O sea, hay que mantener el secreto. Bueno, esto es Marcos. Los únicos que lo reconocen son los demonios y Jesús los hace callar. Porque, bueno, eso es estructura muy de Marcos, pero interesante. Porque el que no se tiene que enterar es el maligno. Porque le pregunta, si tú eres haz esto, si tú eres haz esto. Nunca le dice. Nunca le dice. Está ahí viendo cómo funciona esto. Y ahí es donde funciona la redención, donde justamente, y a diferencia de, ahí está, ahí, bueno, ahí el luteranismo está como que a contramano de casi todas las tradiciones. Esta idea de que la muerte de Jesús es para pagarle a un Dios enojado, malo del Antiguo Testamento, está enojado por lo que ha hecho la humanidad y Cristo con su... O sea, todas las frases son correctas, pero mal acomodadas. O sea, muere por nuestros pecados, resucita para nuestra justificación, es todo correcto. El problema es que cuando lo leemos es eso o aquello, o con este modelo que es no o. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo van a encontrar en Lutero, que es el modelo más antiguo, donde, entre comillas, el mal, donde una vez que uno queda sumergido en el mal no puede salir, reclama un cierto derecho sobre la humanidad. Es un modelo muy antiguo, de la primera patrística, donde el mal reclama un derecho.
Entonces, ¿qué es la muerte en la cruz y luego la resurrección? La muerte en la cruz funciona ahí como pago, sí, pero no a Dios. Pues Dios muere en la cruz, ni al Padre. El pago es decirle al mal, como concepto, aquí está el pago, vete, toma tu dinero y vete. Con la humanidad no tienes más nada que ver. Y no es para los creyentes, es para el mundo. Que eso le cuesta mucho al cristianismo también. Eso es para nosotros, lo arreglamos entre nosotros. Y no poder ver que justamente esto es la transformación de toda la creación, donde ahí sí la iglesia tiene una tarea. No ver cómo junta para engordarse a sí misma, sino cómo interacciona donde aquel que viene a nuestro mundo y es parte de nuestro mundo, no queda en el aire, sino que justamente tenemos que volver a leer la cruz como esto que Dios hace y que queda clavado en la tierra. Pues si no tenemos, nos volamos por el aire y todo muy lindo y todo, pero son totalmente, desde la mirada de la fe, totalmente ilusiones. Esta cuestión, no, Jesucristo en realidad solo murió la carne, pero no el espíritu, pues el espíritu queda. Bueno, el cristianismo clásico no dice eso, no, murió todo en esta tierra y en esta tierra resucita. Por lo tanto, en esta tierra es donde Dios actúa. Claro, bueno, esos mensajes clásicos del texto no son los que les conviene a los que se acomodan al poder. Porque si no son, bueno, no, como Cristo ha resucitado y te ha perdonado, bueno, en el cielo vas a estar bien. Sí, sin duda, pero el problema de esto es que el mensaje cristiano es que en la tierra hay que estar bien, porque ahí es donde está clavada la cruz. Y la resurrección lo que hace es iluminarla, no borrarla. Nosotros, eso pasó Viernes Santo, chao. Sacamos todo, bueno, nosotros no teníamos mucho, ¿no? Pero iba a decir, sacamos todos los trapos litúrgicos negros, los tiramos y ponemos todos los blancos. Ya está. Y bueno, muy festivo, sin duda, y está bien. Tengo el blanco, pero ¿cómo funciona entonces cuando simplemente es olvidar dónde está lo central? La cruz ha sido iluminada. Aquello que era el final se ha vuelto justamente la puerta que se abre por donde entra la luz de un nuevo mundo. E ilumina y pone en evidencia todo lo que tiene que ver con las estructuras del mal de nuestro mundo y de nosotros mismos, nosotras mismas. Por eso la ley ahora cambia. Cristo es la plenitud, traduzcamos de esa manera, de la ley también. San Pablo. No decimos nada nuevo, simplemente decimos cosas que ya alguno escribió antes. San Pablo. Es decir, Cristo es el fin de la ley, la plenitud de la ley, donde la ley vuelve a su sentido original, donde está para el bienestar común y cuidar de todos y de todas en el camino. Una Pascua que no sea justamente la Pascua que abre la puerta de la cruz para que se llene de la luz pascual, es simplemente un rato de un poco de chocolate, unos carbohidratos y unos kilos extras y tal vez una diabetes en el camino. Ahora, no está mal no, que haya un poco de chocolate y algo, porque alguna pequeña felicidad en el camino también hay que tener. O sea, los primeros cristianos se juntaban a morfar, a comer. Esto va a muchos lados, no sé si es acá la cosa más del río Platense, ¿no? Se juntaban a comer. Nosotros hemos convertido el sacramento así en una cosita muy chiquita, pero era parte de la cena, ¿no? Lo vemos, era algo en la cena. Es decir, se juntaban a comer. Ahora, eh, cuando ritualizamos todo, tenemos esos riesgos. Entonces, no está mal que lo podamos celebrar y que también comamos ese pedacito de chocolate y que salgamos a buscar cómo es los huevitos y las golosinas con los chicos, porque esto conecta, es como cuando uno va a la escuela dominical de chiquito y le dicen los dos palitos de la cruz, el largo es la relación con Dios cuando Cristo muere en la cruz y la otra es la relación con los semejantes, el prójimo. Muy, muy sencillito, pero queda en la memoria y conectar con algo de esto en las cosas de todos los días. También, pues también hay
gestos. Ahora, el problema es cuando el gesto termina opacando lo otro y no sirven para volvernos a recordar. Porque todo esto tiene que servir para volver a poner en el corazón. Recordar, cardía, volver a poner en el corazón, ¿no? Volver a traer toda la historia, todo el evento, para decir, bueno, ¿y ahora dónde estamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pero hay 7 semanas de Pascua por delante, donde los textos justamente nos van a ir llevando a esos problemas. Ahora la cruz está iluminada, se ha abierto y ahí está la esperanza. Y podemos quedar encandilados con la luz. O ver que esa luz también está iluminando todo el resto de los problemas. ¿Cómo nos vamos a parar ahora? ¿Solo mirando la cruz o desde la cruz del resucitado mirando al mundo del cual somos parte? 7 semanas para ir mirando esto, gente. Tengan una muy buena semana y un bendecido domingo de Pascua de Resurrección. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra